Buenas, hola desde la Vera de la Reina, un saludo a los amigos de Paranormalia Podcast. En esta jornada del misterio, por supuesto, cuando queráis, hablamos de Jesús, de María Magdalena, de los esenios o de lo que os dé la gana. Será un placer, amigos. Hola, buenas noches, queridos amigos de Paranormalia Podcast. Antes de iniciar este programa me gustaría dar las gracias a todos y a cada uno de vosotros que nos seguís programa tras programa. Es importante que para estéis al tanto de todos nuestros contenidos os suscribáis. Lo podéis hacer, como dice, dando al botoncito de suscripción y activando las notificaciones. Así estaréis al tanto de todos nuestros contenidos en cualquier momento. Bueno, pues sin más, voy a dar paso al corto documental. Muchas gracias y espero que os guste. Gracias. Los esenios fueron una comunidad que nació en el siglo II a.C. Descendientes de Moisés, eran fieles a la figura del rey David. En el año 1600 a.C., los macabeos llegaron a un acuerdo de paz, dejando a Jonatán Macabeo como sumo sacerdote y líder nacional del pueblo judío. Los esenios no estaban de acuerdo con esto, decidieron dejar Jerusalén y adentrarse en el desierto a orillas del Mar Muerto. Entre 1947 y 1956 se produjo en Tierra Santa uno de los más revolucionarios descubrimientos de la arqueología del siglo XX. Primero unos beduinos y luego numerosos investigadores entrenados hallaron más de 800 manuscritos hebraicos y arameos e incluso en griego, pertenecientes a la comunidad esenia, de la cual nos hablaron los antiguos sabios como Filón, Plinio el Viejo y Flavio Josefo. Estos documentos estaban escondidos y dispersos en 11 cuevas de los acantilados a orillas de ese mar salado del sureste de Jerusalén y que recibe las aguas del río Jordán, donde el profeta Juan bautizó a su primo Jesús de Nazaret y a miles de judíos de los primeros años del siglo I de la era cristiana. Al leerse esos manuscritos en hebreo y arameo, el mundo oculto dio un salto de estupor y alegría. Tal emoción era muy comprensible, pues a la fecha de 1950 no existía copia alguna de los libros de la Biblia hebrática, anteriores en 100 y 200 años a la época de Jesucristo. La Biblia hebrática completa más antigua era del 900 después de Cristo. Era el llamado texto masorético de la Biblia. Allí, en las tinajas de grada de esas 11 cavernas, estaban todos los libros del Antiguo Testamento, menos el libro de Esther y los Macabeos y muchísimos otros libros parabíblicos o anexos a la tradición judía, como el libro de Enoc, la Asunción de Moisés y otros textos apocalípticos de Israel. De ellos había copias modernas y medievales, pero ninguna era tan antigua
como las de la biblioteca de la comunidad de Qumran. Estos textos, que incluían las reglas de la vida de la comunidad de Qumran, o de los hijos de la luz, o de los Osín, como se les hacen llamar, monjes del desierto de Judea, nos permiten cubrir extensos vacíos de información. Volviendo a la comunidad esenia, hay que destacar que vivían en pequeñas villas, alejados de las urbes, en plena naturaleza, practicando una vida austera y piadosa, pero también vivían en ciudades, en grandes construcciones que pertenecían a la hermandad y que servían como vivienda, albergue y hospital. Según la tradición esotérica, Jesucristo, en sus años perdidos, ingresó a la comunidad esenia, siendo reiniciado en la orden. Siguiendo estos razonamientos, el historiador Ernest solía afirmar que el cristianismo era el esenio triunfante. Por otro lado, en el año 2007, el Papa Benedicto XVI, en su libro, reconoce los valores cristianos de la comunidad esenia. Es la primera vez que un pontífice alaba y reconoce la verdadera historia sobre la comunidad esenia. Max Hayden y Edward Schure ambos dicen que Jesús, en sus años perdidos, fue recogido y criado por la comunidad esenia y que ellos pudieron iniciar al Maestro Jesús. Siendo así educado por ellos, alcanzó un elevado desarrollo espiritual. Muchas teorías respaldan la posibilidad de que Jesús fue esenio y de que José y María podían haber pertenecido a dicha comunidad, según el Evangelio de Acuario de Jesucristo. Este relata que José era un hombre correcto y un esenio devoto. También se habla de que José era de la descendencia del rey David, y los esenios sabían que de esta dinastía nacería el Maestro, que vendría a limpiar los pecados de la humanidad. Por último, una regla que era indispensable para ingresar en la comunidad esenia decía así: todo el que entre en la comunidad entrará en un pacto con Dios, en presencia de todos, y se comprometerá mediante el juramento de la ley de Moisés. ¿Cuál era la relación de Jesús con los esenios? ¿Por qué no se citan en el Nuevo Testamento? ¿Qué fue de Jesús en esos años que el Nuevo Testamento no contempla? Si queréis saber de Jesús en una versión más extendida y lo que sabéis es lo que os cuenta el Nuevo Testamento, la vida del Nazareno es aún más extensa. Lo podéis descubrir esta noche en Paranormalia Podcast. Bueno, ¿qué os ha parecido? Interesante, ¿verdad? Bueno, tengo que decir que nos hubiera gustado meter más información, pero hemos tenido que simplificar porque se nos iba de tiempo la edición para estar hoy aquí celebrando la Semana Santa con este especial de Jesús y los esenios. Es un tema súper interesante y, como viene siendo habitual en mi sección, más que la de David, que utiliza más la ciencia, la tecnología, yo soy más de historia, pues me gusta hablar de estos temas porque para mí me resultan muy interesantes, me resultan gratificantes. Bueno, dicho esto, voy a pasar más bien a contaros esa parte que yo he recabado, que en el documental no sale, pues rellenar esos pequeños vacíos de información, porque tuvimos que resumir muy mucho el corto documental porque se nos iba de tiempo. Y aquí ahora os voy a contar lo que yo he recabado sobre la vida de los esenios y de Jesús. Posteriormente estaremos con Marian en una tertulia que grabé previamente, y ella nos va a hablar de esos esenios
más espirituales. Yo me guío más por lo terrenal y ella por lo espiritual. Pero antes de lanzar esa tertulia, hoy, ahora mismo, os voy a contar un poquito sobre la historia de los esenios. Los esenios nacieron en el siglo II a.C. y ellos eran una comunidad muy unida, y esto empezó, porque antes de continuar, esto empezó por las guerras macabeas. No sé si os sonará, pero bueno, si no suena, aquí lo vamos a aprender, porque la primera que desconocía toda esta historia era yo. Fue Marian la que me puso al tanto de ello y me puso a investigar, y me pareció interesante hacer un programa bajo esta temática. Bueno, pues los esenios nacieron en el siglo II a.C., ¿vale? Pero para comenzar esta historia tenemos que hablar de la época macabea o las guerras macabeas, como he dicho antes. Esto se dio en un pueblo de Modín, que había un sacerdote que tenía 5 hijos que se llamaba Matatías Macabeo. Vaya nombrecito, ¿verdad? Bueno, pues este sacerdote se opuso al movimiento de la helenización, que consistía en la adoración de los dioses griegos. Entonces Matatías y mucha gente que estuvo en desacuerdo con ese movimiento se unió a las filas de Matatías y sus 5 hijos, y empezaron a hacer unas especies de bandas de guerrillas para protestar ante este movimiento. Bueno, un año después de crear ese sistema de guerrillas, Matatías falleció y tomó su lugar su hijo, Judas Macabeo. Judas, pues, empezó a ganar más terreno sobre el imperio, empezó a tener más victorias numerosas, y bueno, pues Judas, lamentablemente en el año 160 a.C., falleció y tomó su lugar su hermano Jonathan Macabeo. Bueno, Jonathan acrecentó, por decirlo de alguna manera, acrecentó aún más pues ese sistema de guerrillas. ¿Qué pasó? Que el líder del imperio, al ver que esas victorias eran cada vez más, estaban sangrando cada vez más al imperio, llegó a un acuerdo de paz con Jonathan y le nombró líder nacional y sumo sacerdote. ¿Qué pasó con esto? Pues que el pueblo judío se levantó porque decían que no estaban nada de acuerdo, porque ellos decían que esos títulos pertenecían a la descendencia del rey David y no a la descendencia del rey Asmón, como era la dinastía de los Macabeos. Entonces los esenios no estaban nada de acuerdo, y una parte, se quedaron una ínfima parte, como hemos dicho en el documental, en las grandes ciudades. Los demás, pues, partieron al desierto. ¿Qué pasó después? Que al irse al desierto nombraron a un líder que lo llamaban el maestro de la justicia, se desconoce el nombre. ¿Y cómo sabemos todo esto? Bueno, pues después os cuento, tranquilo. Después os cuento el por qué se sabe hoy por hoy toda esta historia. Bueno, pues este líder, este maestro de la justicia, como se hacía llamar, los inculcó una serie de normas que tenían que seguir a rajatabla. A ver, yo he marcado 7 de todas las que hay, y he marcado 7 porque me parecen las más relevantes y las más interesantes, las que cobran más relevancia. En el terrenal, nunca mejor dicho. Ahora, la parte espiritual, María nos hablará de algunas más. Pero en la parte terrenal, yo las que he marcado como parte importante es: la primera era conservarse puro y santo, la segunda es que practicaban el celibato, no todos, el que
El celibato era que no podían tener sexo, para el que no lo sepa, pero bueno, para el que no lo sepa, pues ya lo digo yo. Solo algunos. Otros, para poder casarse, por lo tanto tener sexo y familia y demás, pues tenían que estar 3 años pasando unas pruebas durísimas y si las pasaban podían pues casarse y tener hijos y esas cosas, ¿vale? La tercera, rechazaban las riquezas individuales. ¿Por qué se hacía esto? Porque querían que hubiera un equilibrio, nadie estaba por encima de nadie, todos eran iguales. Así no se rompía, tú eres más que yo soy más que tú. No, eso en la comunidad esenia estaba prohibido. Y como nota importante tengo que decir que Qumran, de todas las pequeñas mini comunidades esenias, Qumran era la central. Pero bueno, eso hablará Marian después y nos contará sobre la unidad y cómo se movían esas comunidades a nivel espiritual. La cuarta, su medio de vida era la agricultura y los sacerdotes eran quienes elaboraban el pan y otros alimentos. La quinta, tenían prohibido matar animales, a no ser que estos les atacaran, pero estaba terminantemente prohibido. La sexta, se bañaban todos los días 2 o 3 veces, no se sabe. ¿Por qué se perseguía esto? Bueno, nos lo explicará Marian mejor, pero yo os doy un avance. Porque ellos decían que a través del agua purificaban su cuerpo, limpiaban su cuerpo y su alma y su espíritu. Y la séptima, oraban antes de la salida al sol. Esas son las que a mí me han parecido más relevantes y las que por lo tanto he incluido. Ahora yo os digo, quedaos con la sexta, que se bañaban todos los días. Más adelante, quedaos con esa reseña. Pues quedaos con eso, por favor. Hay que decir que los esenios venían de la descendencia de Moisés. Ellos creían más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. No estaban nada de acuerdo. Los esenios hablaban con total énfasis y apocalíptico, decían que ellos creían en un ser único y verdadero, que llegaría el Mesías, el Hijo de Dios, para salvar a la humanidad. Y también decían, con especial ahínco, que nacería dentro de la descendencia del rey David. Sé que lo hemos hablado en el corto documental, pero me parece relevante decir esto también. Como habéis visto, en 1947 sale a la luz el mayor hallazgo bíblico de la historia, los famosos rollos del Mar Muerto. En ellos hay evangelios, pero también hay escritos y manuscritos sobre las costumbres esenias. Os he dicho antes, ¿por qué sabemos todo esto? Pues estos rollos que aparecieron era quien nos ha mostrado la guía de ruta de cómo eran las costumbres esenias, cómo ellos pasaban su día a día, sus rutinas, sus leyes y sus cosas. Como bien sabéis, estos escritos pues son de los denominados apócrifos, que la Iglesia no está nada de acuerdo. La pregunta sería ¿por qué? Porque igual que son válidos los evangelios que la Iglesia canoniza, por así decirlo, eso no es que sean mentiras. Pero lo que es un verdadero contratiempo es que no los tomen en cuenta, porque pueden ser tan válidos estos como aquellos. ¿Por qué no? Pero bueno, me voy entre las ramas y a ese punto tengo que llegar después. Perdonadme. Es que me apasiona mucho este tema. Estos documentos son, pues, los evangelios apócrifos, ¿vale? Y los que descubrieron en Qumran en 1947 eran el segundo templo, el libro de Isaías, el rollo del Salmo de Gracias y el Salmo de los hijos de la luz en contra de los hijos de las tinieblas. Estos aparecieron dentro de las cuevas
como he dicho antes, del Qumran. Pero en 1954 se encontraron más rollos, en esta ocasión en el mercado negro. Los títulos son el Manual de la Disciplina del Génesis, el segundo libro de Isaías. Después aparecieron más pergaminos y aseguraban que los esenios, como os he dicho antes, eran creyentes del Antiguo Testamento y no tanto del Nuevo Testamento. Pero bueno, también hay que destacar que aparecieron los libros perdidos de Moisés. Pero bueno, en la actualidad hay más de 40. No sé la cifra exacta, pero entre 40 y 50 hay muchísima documentación. Y es más, aquí abajo en la descripción del vídeo he dejado una página de nuestro buen amigo Lute, en la cual hay un montón de evangelios apócrifos y gnósticos, pues que si lo queréis mirar, solo tenéis que dar abajo y en la descripción del vídeo ahí dejo el enlace para que os podáis nutrir de información valiosísima, porque la verdad yo me he leído unos pocos y la verdad que bueno, que me ha hecho abrir la mente y me ha hecho ver cosas de los que yo estaba muy equivocada, la verdad. Ahora nos vamos a hablar de Jesús. ¿Por qué estamos haciendo este programa? Pues lo estamos haciendo con el único propósito de que consideramos que en el Nuevo Testamento la última aparición de Jesús, la última aparición de Jesús fue a los 12 años y vuelve a aparecer a los 30 y tantos años. ¿Qué pasó en ese vacío de tiempo? ¿Qué fue de Jesús? ¿Qué hizo? ¿Cuáles fueron sus andanzas? ¿Por qué el Nuevo Testamento no nos dice y lo que pasó con Jesús en esos años? He aquí el por qué estamos haciendo este programa. Esos años perdidos de Jesús están en los apócrifos, estos textos que pueden ser tan válidos como los canónicos, que no hay nada que altere, por así decirlo, lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Él era un hombre, llámese hijo de Dios, porque eso no lo ponemos en duda, yo por lo menos no, cada uno puede pensar lo que quiera. Es un hombre extraordinario que vino a hacer cosas buenas por la gente y bueno, la verdad es que no lo entiendo. Pero bueno, no me quiero salir del tema. Como bien sabéis, la próxima aparición de Jesús después de esos 12 años es cuando su primo, Juan el Bautista, le bautiza en aguas del río Jordán. ¿Os acordáis de la sexta regla de los esenios que os he contado? A ver, la iglesia cristiana primitiva decía taxativamente que era pecado bañarse. Es más, mucha gente por bañarse los consideraban herejes, ¿vale? Entonces, esa costumbre no viene de la época cristiana, sino de las costumbres esenias. Juan Bautista era esenio, al igual que toda la familia de Jesús, porque descendían del rey David y ellos decían que sería de la dinastía del rey David el que venía a salvar a la humanidad de sus pecados, y lo hizo. Bueno, pues ya dando este último apunte, me despido. Bueno, me despido en teoría. Ahora me vais a ver con Marian en la tertulia que ella nos va a hablar de esa parte de los esenios más espiritual y de Jesús. No quiero hacer spoiler, que nos lo cuente todo ella, y yo os veré ya al finalizar el programa. Gracias a todos. Os dejo con la tertulia. Gracias. Buenas noches, Marian. Bienvenida. Hola Sara, buenas noches. Un saludo a todos, bendiciones para todos y bueno, buenos días y buenas tardes según de donde nos estén viendo, nos estén escuchando.
Y bueno, pues si quieres comienzo un poco lo que yo he encontrado sobre los esenios y sobre Jesús. Vale. Bueno, pues voy allí. Comentaros que para ellos el padre era el cielo, la madre la naturaleza, la hermandad, o sea, la comunidad eran los hermanos y vivían en armonía con la madre tierra, el universo, las leyes de la naturaleza y del cosmos y también desde su interior. Las comunidades estaban hechas para atraer a todas aquellas personas que estuvieran empezando a estar algo despiertas de mente y de corazón. Trabajaban las energías de la tierra y las iban preparando para la llegada del gran maestro. Ellos ya sentían que iba a llegar un gran maestro y que con el tiempo iba a necesitar todo su apoyo. Y generaron un sistema muy profundo y muy fuerte energético. También aprendieron mucho de los galos, que les trajeron información, conocimientos de Egipto, de Persia y de Grecia. Entre otros conceptos estaba la dualidad, luz-oscuridad, día-noche, femenino-masculino, así como también los rituales del agua, que eran muy importantes, porque al final el agua era la purificación. También tuvieron conocimiento de la orden de Pitágoras, que eran sobre el orden, cómo llevar las comunidades, la ética, la vida, la cosmología. Consideraban a Dios como símbolo. Las escuelas místicas existían la mayor parte de las tradiciones antiguas y a través de ellas consideraban y conocían los anhelos de la humanidad y también las leyes universales. Qur'án era la comunidad principal donde se guardaban los escritos más antiguos y la consideraban la comunidad padre, donde recibían la luz y el conocimiento. Las comunidades entre sí estaban unidas, como bien os he dicho antes, por canales energéticos y a través de los cristales. La luz y el agua eran muy importantes para ellos. La luz era el conocimiento y el agua era la purificación y era lo que les hacía sentirse bien dentro del cuerpo en el que estaban viviendo la experiencia de vida. Su artesanía también estaba ligada a todo lo que tenía que ver con tinturas, con inciensos, con hierbas medicinales, también tenía que ver con resinas. Las comunidades, bueno, también es verdad que había escuelas, habían talleres, habían lugares de oración, se vivía en familia también y bueno, todo era para el bien de todos. O sea, allí nadie era más que nadie, porque si algo es verdad es que ellos vivían desde dentro hacia afuera, o sea, desde el conocimiento integrado en el corazón y desde la luz del corazón para el bien de la comunidad. Entonces todo era sumar, todos eran iguales, no había nadie ni mejor ni peor, ni con categoría ni rango. Los únicos que sí que eran destacados eran los maestros, que eran los que se dedicaban a llevar la comunidad y a enseñar a los niños. Hablaban también de frutos, cereales y de leche. Danzaban además hacia el lado izquierdo para despertar el lado femenino e integrar el femenino con el masculino. Ahora os quiero hablar de los niños porque me parece una parte muy importante que no se ha dado a la luz y creo que es fundamental. Bueno, ellos, cada alma que bajaba la consideraban como tal cual os lo estoy diciendo, como alma. Aunque estuviera en un cuerpo de bebé, era un alma al que había que recibir y respetar. Se les hacía una carta astral y en esa carta astral se reflejaba lo que era la misión de vida, que eran todas las virtudes y
fortalezas que el niño tenía y también el propósito de vida. El propósito de vida era aquello que el niño tenía que aprender. Hasta los 7 años de vida al niño se le recibía con amabilidad, con cariño, con mucho respeto y con armonía. Y en esos periodos de tiempo, en esos años, en esa primera infancia, vamos a decir, lo que se le hacía al niño era observarlo. ¿Por qué? Porque a través de la observación, sin que el niño fuera consciente, se le veían ahí las habilidades que el niño traía innatas en él. Si era pintura, era escritura, era lectura, fuese la virtud que fuese, de ahí ellos iban a saber cuál era la misión del niño y se le iba a preparar para tal. Ellos tenían la capacidad, con todos los estudios que aprendían en la escuela mística, dentro de la comunidad esenia, tenían la comunicación con la vibración, con el aura y con su ser interior. Y lo más fundamental era la integridad y el valor. Sobre todo el valor, porque hoy en día nos pasa eso, que nos falta poder, que es lo que ellos tenían, y valor. Sobre Jesús os quiero decir que era un niño muy sensible, muy despierto, entendía enseguida la esencia de las cosas, estaba muy equilibrado, era muy puro y muy claro, y sobre todo muy luminoso. Y era como desde niño un ser muy completo, donde traía esa misión y esa facilidad. Cuando estaba entre mujeres, entre niños y entre gente con dificultades, era muy amable y muy cariñoso. Pero cuando tenía que debatir entre hombres, pues era muy ágil, muy rápido y tenía muchísima firmeza. Cuando miraba era algo que molestaba, porque miraba con una mirada penetrante, ¿no? Y eso hacía que la gente se sintiera incómoda, pero no lo hacía por molestar. Él lo que hacía es que cuando él te miraba, y te miraba en profundidad a los ojos, no te estaba viendo tu físico, estaba viendo todo tu ser, porque tú eres un ser único, especial, no hay nadie como tú. Y Jesús nos veía a todos por igual, todos éramos especiales, únicos e irrepetibles. Y veía... Una preguntita, María, ya que estás tú tan metida en ese Jesús más espiritual, tú sabes que yo me guío más por lo terrenal. Por eso hoy te tengo aquí como invitada, aparte de que eres un miembro del equipo y como si fueras parte de mi familia. A lo largo de la investigación que hemos hecho, tanto tú como yo me he dado cuenta, porque también lo reflejamos en el corto documental, de que hay un salto de tiempo desde los 12 años hasta los 30, casi llegando al momento de su crucifixión, que luego hablarás sobre eso. Pero me resonó muchísimo cuando leí que Jesús estuvo con Buda, porque el milagro que tantas veces hemos oído hablar de la multiplicación de los panes y los peces, eso viene de Buda. ¿Tú qué crees? ¿Crees que sea cierto? Bueno, se habla de que Jesús estuvo en Cachemira y yo pienso que sí que estuvo. Sí que estuvo y sí que vamos a decir maestros, ¿vale? Para que nos entendamos. Eso todos. Es. Sí, con los druidas también estuvo, pero ahora te contaré. Voy a hilar esto para ver cómo llega. Vale. A partir de qué edad él empieza a tener contacto con los druidas también, ¿vale? Vale. Bueno, el camino que él venía a hacer, su misión de vida, nunca mejor dicho, ya que hemos hablado de la misión de vida de los niños, tanto que en ese momento era Xenia, ahora es nuestra misión de vida, nosotros también tenemos nuestra misión de vida,
pero no nos la han mostrado, así que andamos perdidos y dando cabezazos por todas partes, porque estamos desde la personalidad y no desde el alma, ¿no? Bueno, pues la misión que el Maestro Jesús traía era la energía del amor enfocada en el corazón. Y tuvo que ver cómo comunicar, porque esta nueva energía, no sé, como bien he dicho, al ser nueva no se conocía y tenía sus dificultades a la hora de poder transmitirla, porque había que hacerlo con muchísimo cuidado, porque rompía muchos dogmas. Entonces, bueno, tenía que ir haciéndolo despacio y con cuidado. Para él era todo muy sencillo, era muy fácil. Cuando estabas con él era como estar en casa, ¿no? Porque al final la energía que él emanaba era de un amor tan intenso, tan inmenso, tan bello y tan acogedor, que es que era volver al lugar de donde vienes. Y cuando digo volver a casa, no digo volver a tu casa de aquí terrenal. Volver a casa es volver al lugar de donde viene el alma. Entonces, todos se sentían acogidos en un amor inmenso en el que sostenían entre todos y se alimentaban entre todos. Él tenía la capacidad que a través de la mirada, al igual que amaba a todos, por igual perdonaba con la mirada. No importaba lo que hubieras hecho, tienes el libre albedrío. En su día también estaba el libre albedrío. Y aquí se viene a experimentar. Y al final es mejor experimentar que quedarte, como antes he dicho, en el easy, porque estás paralizado. Entonces, él, con ese amor incondicional, con esa empatía, con esa conexión, con esa sabiduría desde el corazón, acogía a todos. También les enseñó a los esenios y con todos aquellos que se relacionaba, a amar, aunque te sonriesen o te insultasen, no importaba. Y era lo que él intentaba mostrar, ¿no? Con eso de que dijo, ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y ama a todos por igual, pero siempre enfocado desde el corazón, que es lo que nos ha faltado que nos sigan enseñando a nosotros. Jesús también sanaba, pero no solo sanaba como nos han enseñado en las películas o en lo que nos han contado el físico. Sanaba el físico, el mental, el emocional, el etérico. Os voy a poner unos ejemplos sencillos que entendáis. La duda, el miedo, la inseguridad, el terror, lo sanaba todo. Cuando estaba en grupo, no solo sanaba a la persona que estaba, sino que sanaba al grupo en sí. Todos se beneficiaban y todos recibían la parte de sanación que necesitaban. Sanaban esa parte de ellos. También es verdad que cuando Jesús cogía las manos de la persona que estuviera con él, se envolvía en un halo de luz inmenso. Y cuando miraba siempre decía lo mismo. Y a mí esto me emociona mucho porque me llega... Perdón. Nada, tranquila. La verdad está en el corazón. Sí. Y no se refiere al corazón de latir. Se refiere... Tranquila, esto no te hace peor ni mejor. Al contrario, te hace más humano. Se refiere al interior, a moverte desde el corazón, desde dentro, ¿no? Desde dentro hacia afuera y desde arriba y dentro hacia afuera. Todos somos iguales, todos desde el amor incondicional. Tú puedes, tú sabes, tú vives, tú eres, tú estás. Es que todo fluye, porque tienes todo. Eso también es parte de los esenios. Una vez que no entres en conflicto con todo lo que tú has dicho, tú eres tú, sientes tú,
Una vez que tú alinees todos esos sentimientos o características en una, ese día seguirás ese camino que él dejó para seguir siendo feliz. Es que él no nos pidió nada a cambio, simplemente nos dio lo que hoy vemos y tenemos, todo lo material, pero por encima de lo material, lo espiritual. Todo lo que él quería es que con todo lo que teníamos, con las pequeñas cosas, fuéramos felices. Él en realidad, al final, lo que vino a traer con las nuevas energías era el poder, la luz y el amor, que es lo que se llama hoy en día todo el mundo le ha tenido que oír en algún momento, la llama trina. Hay fotos de Jesús que desde el corazón salen los tres. ¿Quién no ha visto esas imágenes? Entonces, claro, es normal. Se ve el rayo azul, que es el del poder, el rayo amarillo, que es el de la sabiduría, y el rayo rosa, que es el del amor. Como te he dicho, celos, envidias, carencias, necesidades. El vivir no es eso. Nosotros lo que hacemos es sobrevivir. ¿Y por qué digo sobrevivir? Y esto también os invito a que escuchéis a Xavier Pedro Gallego, tiene su canal, que él os va... Aquí abajo hemos dejado el link en la descripción del vídeo, al igual que otra página en la cual nuestro querido amigo Lute tiene, bueno, me pasó en su momento y no la subí, pero tiene todos los documentos apócrifos, no todos, pero la gran mayoría, y la verdad que aquí desde Paranormalia recomendamos que por favor los lean porque son muy interesantes. Aquí nadie estamos, y perdóname Marian que haga este pequeño inciso, aquí nadie pensamos que los canonizados no valen porque la Iglesia los ha elegido, no, pero como hemos dicho en el corto documental y yo misma en mi intervención al inicio del programa, pues son interesantes leerlo como un aporte para explicar ciertas situaciones que no nos han contado. No es que los otros no valgan, valen igualmente, solo que unos de alguna manera nos hacemos un lío porque decimos, ¿y esto por qué? ¿Esto por cuál? Bueno, pues con estos que parece que despeja y hay más luz alrededor de Jesús, que es la verdad. Continúa, Marian, perdona porque te he pisado, chiqui. Vale, aquí lo que quería comentar es que nosotros no vivimos, como dice Xavier, sobrevivimos. Sobrevivimos porque estamos en el trabajo que no queremos, muchas veces estamos en necesidades, en compañías que tampoco nos llenan, con relaciones que estamos sosteniendo que ya no nos corresponden, y con un montón de situaciones con las que no estamos vibrando. Cuando tú estás desde el corazón, desde la abundancia, y la abundancia no estoy hablando de riqueza, estoy hablando de abundancia, de sentirte abundante con lo que tienes, siendo tú mismo, sin tener que llevar máscaras. Cuando tú eres abundante y estás desde el corazón, es que fluye todo. Y no necesitas tampoco acumular nada, porque te viene por derecho. Entonces, claro, cuando no estás desde dentro y estás desde fuera y estás sobreviviendo, pues te genera todo ese circuito que he dicho antes y que al final se te pasa la vida y no la disfrutas porque estás todo el rato a través de la mente, del ego, del miedo, y vas también incluso hasta acumulando cosas, ¿no? Pues él dice una frase que a mí me llegó mucho, ¿no? Cuando Jesús dice, danos hoy el pan de cada día, como dice Xavier, dice, danos el pan de cada día, no danos 5 panes. Eso me hizo
hacer, ¿cómo? Es verdad. Y nosotros no. Cuando tienes miedo, tienes inseguridad o estás pensando, voy a comprar más por si acaso. ¿Pero por si acaso qué? Si somos plenos, si estamos desde el corazón y la conciencia, todo fluye. No necesitas acumular nada. Porque en el momento en que necesites, perdón, porque ya es habitual la palabra necesitar, en el momento que tú quieras algo, desees, se va a manifestar, porque somos co-creadores, nosotros manifestamos constantemente, con el pensamiento, con la palabra y con la acción. Entonces, hay que ver cómo pienso, súper importante, cómo hablo, cómo me hablo y cómo hablo a los demás, y desde dónde hablo, y qué acción tomo, ¿no? O sea, pues volviendo a Jesús, Jesús lo que nos venía a traer era algo tan simple como el poder, la luz y el amor. Mariana, una preguntita porque se nos va yendo el tiempo. Sí. Yo sé que este tema da para varios programas porque es mucha información la que has conseguido tú, más que yo, porque yo me he guiado más por la historia y tú por lo espiritual. Pero como hemos dicho en el corto documental y en mi intervención al inicio, en lo que he contado al inicio, ¿qué fue de Jesús en ese periodo de tiempo, desde los 12 años, que es su última aparición en el Nuevo Testamento, hasta la edad adulta? Vale, yo lo no he encontrado mucho tampoco, pero lo voy a resumir, ¿vale? Para no irnos de tiempo. Sí que es verdad que a partir de los 15 años Jesús estuvo en Avalon con los druidas. Uh-huh. Y estuvo aprendiendo con ellos, porque los druidas consideraban a los esenios una rama familiar de ellos. Entonces, intercambiaban comunicación y sabiduría. Entonces, luego ya es verdad que viajaba mucho y en los viajes también, aparte de sanar y comunicar, pues él lo que hacía era enseñar, ¿no? Desde lo que llaman la escuela mística, ¿no? Lo que él había aprendido. En principio lo enseñaba en energías. Y ahora voy a la parte un poco más que nos mueve a todos, ¿no? Que es cuando Jesús
ya deciden que es la hora, que tiene que salir públicamente a explicar y a enseñar lo que en las escuelas místicas él daba. Eso todo estaba ya orquestado para que él fuera enjuiciado, fuera insultado y fuera crucificado. Sí, aparte también hacer este trabajo, se dice en las Sagradas Escrituras que cuando Jesús estaba en la cruz, Dios se tornó un cielo oscuro, que era todos los pecados de todo el mundo que generaron esas nubes, y se dice que al momento antes de fallecer, tú me estás diciendo que no falleció, pero bueno, en el momento de fallecer saltó un rayo que parecía que partía el mundo en dos, y eras la ira de Dios para limpiar de alguna manera todos esos pecados. Dios no se puede enfadar con nadie porque Dios es amor infinito, Dios, cosmos, luz, lo que quieras llamar. Y estamos hablando que Dios es amor. ¿Cómo te va a castigar? Cuando ya Jesús, después de hacer todo el trabajo, lo descendieron de la cruz y lo llevaron al sepulcro y pusieron la piedra. Lo que la gente tampoco sabe, porque no interesa, es que la comunidad esenia había hecho unas construcciones, unos túneles para acceder por debajo del sepulcro y salir a donde estaba el cuerpo de Jesús, que estaba, pues imaginaros, muy mal. Y lo que hicieron es un trabajo energético brutal, que les costó muchísimo porque Jesús estaba muy mal. Yo creo que si tuviéramos que ponerle ahora una palabra de ahora, sería en coma, prácticamente. Con ese trabajo enorme de energía que hicieron entre todos, más bálsamos, ungüentos, resinas y demás, cuando ya consiguieron que Jesús tuviera las fuerzas mínimas, fíjate lo que estoy diciendo, mínimas, para poderse mover, ayudarlo a trasladarse y a irse de Jerusalén. Cuando consiguieron que Jesús por sí mismo, con ayuda, pudiera salir e irse de Jerusalén sin ser visto ni buscado, destruyeron todos los túneles y todo lo que había por debajo del sepulcro para que no se volviera a saber nada de Jesús y se le diera por muerto. Pero realmente lo que hizo Jesús fue irse con miembros de su familia, con Santiago, con María de Magdala y con más gente, a Francia, a donde le acogieron y le estaban esperando los druidas. Y desde ahí él comenzó lo que se llama la Nueva Jerusalén. Un poco es lo que he encontrado yo sobre Jesús. Espero que os guste. Habría para 3 programas para hablar de Jesús tranquilamente, sí, pero hay mucho. Preferimos ir paso por paso y ya hablaremos sobre este tema. Marian, muchísimas gracias por todo lo que aportas, no solamente al canal, sino a todos los que ven nuestros programas. Desde aquí darles las gracias una vez más. Muchísimas gracias por seguirnos y nada, antes de cerrar te despido y quiero decir yo unas palabritas. Yo también. Lo primero, pues eso, daros las gracias a todos por estar y por seguirnos, pero sobre todo sí os pido por favor que lo que os resuene os lo queráis, lo que no os guste lo desechéis. Y si queréis saber más, yo os invito a que investiguéis,
y que aprendáis por vosotros mismos, que nosotras al final lo que estamos haciendo es comunicando, ¿vale? Pero que yo estoy comunicando mi verdad, que no tiene por qué ser la verdad de nadie más. Hoy es mi verdad y mañana igual no, porque yo estoy creciendo constantemente y estoy aprendiendo constantemente. Entonces, por favor, si os apasiona el tema, os ha gustado o ha resonado en vuestro corazón, ir a las fuentes que Sara ha puesto y si no, mirad por vosotros mismos, pero no nos creáis, buscar y aprender y moveros desde el corazón, que lo que os resuene os haga saltar y os llene y os aporte. Y nada más, que bendiciones para todos y que la paz esté con todos. Besos. Gracias, María. Un abrazo, querida. Otro para ti. Bueno, queridos amigos, como veis, ya este ha sido nuestro programa de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado tanto como lo hemos hecho nosotras, todo el equipo. Deciros también que muchísimas gracias de parte de todo el equipo por vuestra fidelidad y, como os he dicho al principio, si queréis estar al tanto de todos nuestros contenidos, dar al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones que os mantendrá informados. Y como decimos nosotros siempre al final de nuestro programa, hasta el próximo programa, amigos. Hasta entonces y aún después, sean todos muy felices. Gracias.